directo desde Ciudad Real en Onda Metropolitana. Hablando en Cine, protagonizado por la Escuela de Cine de Ciudad Real. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez al set de rodaje de Onda Metropolitana. Encendemos cámaras, luces y acción. Bueno, pues hoy traemos una dinámica un poco distinta. Vamos a empezar con lo que realmente nosotros queremos enseñar, que es cómo hacer cine desde cero. Hoy tenemos unos cuantos colaboradores con nosotros. Tenemos a Jesús Carlos Castro, que nos va a hablar de sus propias experiencias. Además, él vivió cuando en la escuela de cine pues tuvimos que dar clase en pandemia y tuvieron que terminar sus proyectos finales cada uno en su casa. ¿Qué te parece? Fue complicado, pero se hizo. Se hizo y estoy muy orgulloso de todos los proyectos que disteis cada uno de vosotros. Luego hablaremos de ello. Santiago Palomino, muy buenas. Buenas tardes. ¿También nos vas a hablar de tu propia experiencia? Sí, en este caso voy a hablar de mi corto, un corto que ideé y dirigí yo, y bueno, de cómo fue todo el proceso. Además, hoy tenemos un invitado especial, Aston Blue, muy buenas. Buenas tardes. Nos vas a explicar cómo ha sido tu paso por la escuela, si quieres también hablarnos un poco, y de lo que has decidido hacer después, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Pues me he lanzado a hacer mi primer proyecto propio, que es un cortometraje, y la verdad que está yendo mucho mejor de lo que yo me esperaba. Pues está muy bien. La verdad es que estoy muy orgulloso de todos mis alumnos cuando después de la escuela veo que formáis una piña y creáis proyectos audiovisuales fuera de la escuela, porque sí, en la escuela tenemos que ponerlo en práctica todo lo que aprendéis, pero realmente esto es como el carnet de conducir. O sea, yo os enseño a probar lo que es las clases, pero luego realmente fuera de esas cuatro paredes es cuando tenéis que poner en práctica todo y cuando realmente os enfrentáis al mundo real y veis todas las dificultades que hay. Y por eso vamos a empezar hoy por cómo crear cine desde cero. Algunos me preguntan cómo es crear cine en Ciudad Real. Pues mirad, yo cuando comencé en el año 2007, yo me encontraba con 24 añitos por aquel entonces y decidí crear una película sobre la temática vampiros. Por aquel entonces estaba muy de moda Underworld, no sé si conocéis la película, Sí. Y decidí hacer una mezcla Underworld, Matrix, ahí un poquito rara. Y claro, empecé a escribir un guión, pero sin tener ni idea, o sea, sin haber cogido antes una cámara. Bueno, sí, antes hacía algunas cosas con amigos, cogía una cámara compacta o una cámara que me dejaba mi hermana y me ponía a grabar cositas. Y entonces un poco de experiencia sí que había, y parece que no, pero a base de ver películas y películas, algo se te queda. Pero siempre te tienes que formar. O sea, es como, yo qué sé, alguien que quiere construir una casa, pues al final tienes que saber cómo funcionan los materiales para poder construirlo y un montón de matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, pues con el cine pasa lo mismo. El lenguaje audiovisual es importantísimo. Por lo tanto, para empezar a hacer cine en Ciudad Real, no es solo tener una idea, que ahora también os hablaré de ello, de dónde podéis extraer, de dónde sacar ideas, pero el lenguaje cinematográfico tenéis que dominarlo si realmente queréis que la gente adquiera el mensaje que le queréis transmitir. Eso es importantísimo. Cuando haces un proyecto audiovisual, tú quieres transmitir algo. Por ejemplo, tú con tu cortometraje tienes un mensaje muy fuerte. Sí. Que además está muy de moda, ¿verdad? Sí. Háblanos un poco. Pues bueno, el tema principal del corto es la salud mental, que se habla mucho hoy en día, pero no lo suficiente. Y pues lo que yo quiero es mostrar una realidad, porque la historia es ficticia, pero no del todo. Al final son cosas que pasan en la vida real y bueno, pues mostrar cómo en esta historia pues afecta una persona que tiene depresión en este caso y cómo su entorno puede influir en si lo supera o no y en cómo van sucediendo las cosas. ¿Crees que ha sido fácil transmitir esto en el guión? Bueno, una cosa es escribirlo en el guión y luego llevarlo a la pantalla mediante planos, ángulos, composición, es otra cosa, porque está muy bien escrito. Un guión se escribe en tiempo presente, un guión de cine, y luego hay que hacer un guión técnico donde se fragmenta todo para ser contado en planos, ángulos, composición, audio, efectos especiales, etc. ¿Qué te ha sido más difícil? ¿Escribirlo o pasarlo luego a planos? Pues te diría que pasarlo a planos, porque bueno, personalmente es algo que me cuesta un poco más. Me gusta mucho el escribirlo, el contar la historia directamente. Y luego pues pasarlo a planos es un poco, para mí personalmente, más complicado, pero bueno. ¿Y vosotros con vuestros proyectos? Los planos.
Porque es que no, en los planos es que es muy difícil enganchar un plano que digas, este es el que quiero transmitir para dar la emoción que quiero dar. Aparte de que luego la iluminación, etcétera. Si te fijas, hay películas en las que hay planos excepcionales. El otro día vi, por ejemplo, un plano secuencia o de Kissman, por ejemplo, o no, ¿cuál ha sido? La de Guardianes de la Galaxia 3. ¿La habéis visto? Sí. Hay un plano secuencia cuando ¿La de la entran escena final? Sí, cuando entran en la nave enemiga, la de alto evolucionador. A ver, que tiene cortes digitales, pero solamente ya idear eso, o sea, porque escrito en un guión, eso te dura 3 párrafos, nada, no te dura nada, 4 o 5 líneas de escribirlo, quién lucha contra quién y quién gana, punto, no tiene más. Que otro día ya hablaremos de los stun, de las coreografías de combate, cómo se hacen, ¿vale? Pues eso, pasarlo a planos requiere un estudio de lenguaje cinematográfico tremendo. Es decir, cómo esto tiene que ser contado para que el espectador lo vea, le cuaje y que quede bien. Pues en tu caso, el tema es muy complicado para que la gente se le transmita ese pensamiento, esa forma de ver tu realidad y decir que alguien se pueda sentir identificado con ella y decir, oye, pues conecto con esta película, con este cortometraje. En el corto que hiciste tú, por ejemplo, en pandemia, ¿qué fue lo más difícil? Aparte de, bueno, ya me has dicho los planos y tal, aparte de rodar en pandemia. A ver, es que si te pones... ¿Con qué tipo de cámaras lo grabasteis, por ejemplo? Un móvil. Con los móviles. Móvil. O sea, es que como no teníamos otro material y demás, es que eso era móvil. Y la iluminación, con decirte que eran flash de móvil, también, o sea que no usábamos otra cosa que móviles. Así que... Pero hicisteis de todo, además era el corto que más duraba, creo. El tuyo. Sí, me flipé un poco y creo que lo hice de 20 minutos. 20 minutos, o por ahí recuerdo, sí. Me sentí muy identificado porque le pusiste mucho empeño, pusiste una gran infraestructura, quiero decir que usaste mucha gente, te moviste por muchos sitios, tuviste ambición. Y eso me gusta muchísimo porque me siento identificado contigo. ¿Y tú, con el tuyo, Santi? Pues en mi caso no sabría decirte si qué fue más difícil. Yo creo que para transmitir la idea, lo difícil en el caso de mi corto es que al ser un corto mudo, en blanco y negro, es muy importante ya no solo esos planos, como cuentan la historia, sino también la actuación de los actores y la música, por supuesto, que en este caso el compañero aquí, Jesús Carlos, fue el autor de la banda sonora del corto. Hola, bonito. Es que además cine en blanco y negro en la actualidad, que eso ya además es un producto que se consume muy poco, más por nuestras generaciones y no digamos las nuevas. Correcto. Pero o sea, ahí en clase yo mando algunas películas para analizar, por ejemplo 12 hombres sin piedad en blanco y negro, es un peliculón. Y la gente que lo ha visto después me ha dicho, oye tío, pues muchas gracias por hacerme descubrir esto y dice, recomiéndame más este tipo de películas. Si quieres hacer cine en blanco y negro, tienes que ver antes cine en blanco y negro. Claro, yo decidí hacer esto de esta manera porque es un homenaje, el corto es un homenaje a Georges Méliès. Yo me he visto y he disfrutado sus películas, porque aunque tuvieran una duración que hoy se considera un corto, por entonces cuando se rodaron eran películas. He visto muchas de sus películas y tenía muchas ganas de hacerle este homenaje. De hecho, hay cosas muy curiosas que quien conozca más a Méliès pues detectará esos guiños, y quien no lo conozca será más difícil. Claro, hay entre trucos, esos trucos de los que hablas, pero ya no solo eso, sino Méliès, antes de empezar a hacer cine, era ilusionista. El protagonista de mi corto es un mago, en su primera actuación. Muy bueno. Luego, curiosamente, esto fue azar, pero me encantó, porque el actor principal, además, el que hace de mago, tiene un cierto parecido físico con Georges Méliès. Sí. Hablar de José Luis Ruda. Correcto. Otro de nuestros actores. De aquí le mandamos un saludo. Y sí, la verdad es que el elenco que elegiste estuvo muy bien. Sí, son grandes actores y bueno, y los figurantes también, que tuvieron mucha paciencia. Aston Blue estuvo figurando en el corto. Al final, como decías antes, todos trabajamos en nuestros proyectos porque hacemos piña. Hay una cosa muy importante cuando quieres empezar a hacer cine en Ciudad Real, y es lo primero de todo que yo aprendí es rodearte de gente que compartas la ilusión que tienes por hacer cine con ellos y que además se empapen de esa ilusión que tú les transmites y quieran trabajar contigo por amor al arte. Porque recordamos que estamos a un nivel, no me estáis viendo la mano, pero lo estoy poniendo más o menos, imaginar a nivel de la pierna, más o menos la cintura, y después de 16 años dando clase y haciendo cine, la alzo un poquito.
O sea, ni mucho menos te tienes que creer que estás por encima de nadie, porque siempre por encima de ti va a haber gente mejor que tú. Somos muchos millones de personas en todo el mundo y hay gente con muchísimas mejores ideas que tú. Lo que pasa es que a ti se te ocurre una en un momento determinado y dices, ¿y si hago un corto? ¿Y si hago una película? Pues lo primero es, ¿con qué gente vas a contar? ¿Lo puedes hacer tú solo? Sí. El cine independiente se basa en eso, hacer un pequeño grupo de personas con, ojalá yo hubiera tenido la tecnología que hay a día de hoy solamente con los móviles que disponemos, con el abaratamiento de los costes que hay de todo, micrófonos, steadies, monopiés, trípodes, de todo este tipo de instrumental que se necesita para hacer una película, que a día de hoy con 200, 300 euros puedes hacerte con todo este material fácilmente. O incluso un amigo dice, oye, mira, yo tengo un iPhone con modo cine, que ya hemos hecho un cortometraje en la escuela con un iPhone y ha quedado realmente bien, se llama El Reencuentro, por si queréis buscarlo en YouTube. Y yo era muy reacio a grabar con móviles, pero me han demostrado que han podido hacerlo. Además, una historia de Alberto, uno de los más jóvenes de la escuela, 12 añitos, una historia muy enternecedora y que ha quedado realmente bien. Pues eso, rodearte de gente buena, una vez que estás con ellos, planificar cómo va a ser tu idea. Y hay unas formas de, por si no sabéis cómo sacar estas ideas, os voy a dar unas pautas, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de ideas que podemos basar en nuestros proyectos. Una, por ejemplo, se llama la idea seleccionada, que es la que nos viene de nuestra memoria cuando alguien tiene una vivencia personal, un pasado reciente, yo qué sé, pues has hecho un viaje y has visto algo en ese viaje que te ha llamado la atención y creas una historia en torno a eso, ¿vale? O tiramos de nuestra memoria, como por ejemplo dices, pues una historia que me contaron, pues yo qué sé, mis abuelos, por ejemplo. Pues en eso vamos a basar esta idea. Tipos de películas que se basan en esto, pues por ejemplo Lo Imposible, la creación de Facebook, El diario de Noah, ¿vale? Luego tenemos la idea verbalizada. Esto es cuando alguien nos ha contado algo de nuestro entorno y nos ha llamado la atención. Puedes ir, por ejemplo, en el autobús y escuchar una conversación de una pareja de jóvenes que están hablando ahí y que de repente están contando una historia que te está llamando la atención. Puede ser una historia normal, pero que luego tú transcribes a una ficción, o una ciencia ficción, o un drama, o lo que quieras. Porque una cosa os digo, está muy bien seleccionar las ideas, pero tienes que tener claro cómo transformarlas. Porque una cosa es copiar, que hemos visto cómo se han copiado ideas. Eso lo hace, por ejemplo, un autor aficionado. Pero un autor profesional copia y transforma. Esto es lo que realmente tenéis que hacer y es lo que realmente es difícil ser original a día de hoy, ¿vale? ¿Cuántas veces? Bueno, por ejemplo, ayer mismo vi un tráiler de Wonka, otra película más que han hecho de Willy Wonka. Tú dices, oye, pues la de Tim Burton estuvo bastante bien, estuvo muy bien. Y hay otra anterior, pues ahora va a haber una tercera y se los llama Wonka. Y después de ver el tráiler he dicho yo, oye, pues no me disgusta, está muy bien ideado. Han sido otra vez originales, guardando esa trilogía, por llamarlo de alguna forma, forma parte todo de ese mismo mundo y te cuenta la historia de cómo comenzó. Otro tipo de idea, tenemos la idea leída, que esta quizás puede ser la más fácil, la que hemos podido leer en un libro, en un folleto, en un periódico, y lo mismo, puedes cogerte internet, coger una noticia y transcribirlo como tú quieras. Es decir, pues, ¿se ha visto un ovni en Castilla-La Mancha atravesando o un meteorito verde, no sé qué? Pues ya solo con eso te puede ocurrir 10 ideas distintas para hacer un cortometraje con tus amigos, ¿vale? Sí, por ejemplo, la película de Oso Vicioso está basada, es así, estoy deseando verla. Está basada en una idea, en una noticia que publicaron en un periódico norteamericano. El oso que esnifa coca, ¿no? Sí, eso es. y termina matando. La película de slasher con un oso que es de risa, de humor, terror humor. Bueno, luego tendríamos la idea transformada, que esta es la que os digo, que es la que nace de otra idea, puede ser de una película, una obra de teatro, un libro, una ficción, y entonces tú la transformas. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que estamos en una época medieval fantástica y hay un mago que manda a sus 12 caballeros a combatir contra un ejército malvado. Esos 12 caballeros mueren. Él manda a recuperar esos cuerpos y con las partes de los 12 cuerpos crea uno solo, como una especie de supercaballero. Pues esta sería una idea transformada del rey Arturo con Frankenstein. ¿Es original? Pues depende cómo lo cuentes. Tienes que enmascarar un poco estas cosas para que la gente no sea tan obvio decir, hostia, pues estoy viendo un Frankenstein medieval, ¿de acuerdo? Un caballero medieval Frankenstein, y simplemente cambiando un par de cosas puedes hacer que sea bastante original, ¿de acuerdo? Además que siempre lo pongo de ejemplo. Luego, la idea propuesta, esta es la que, por ejemplo, son por encargo. Imagina, pues yo tengo mi productora, tengo Macroproducciones y la Escuela de Cine, y yo a mis alumnos os encargo que hagáis un proyecto final.
os digo, con estas pautas o de esta temática, que normalmente sabéis que no suelo poner la temática, pero cuando veo un poco perdido, digo, bueno, pues vamos a hacer la de terror, vamos a hacer la de drama, vamos a hacer la de acción, ¿vale? Pero normalmente no tengo ningún problema con eso porque vosotros mismos ya lo ponéis. Pero eso sería como una productora encarga a sus guionistas a hacer un cortometraje de un determinado tema, ¿vale? Por ejemplo, Netflix, pues toda la parrilla de Netflix, todos son ideas propuestas. Hoy toca, pues, semana de superhéroes, pues serie de superhéroes. Ahora series de asesinos en serie, que ahora de hecho se está llevando de moda otra vez. Pues otra vez. O las películas de acción que estuvimos hablando el otro día. Y por último sería la idea buscada. Esta, por ejemplo, sería la que Aston ha intentado plasmar en su cortometraje. Tú tenías muy claro la temática que querías contar y aquí hay una cosa que si tú no la vives, porque tú en tu caso sí lo has vivido, ¿no? Sí. Si yo, por ejemplo, no lo he vivido, tendría que rodearme de personas que me contasen cómo es eso, ¿vale? O, por ejemplo, imaginar, quiero contar una historia sobre la cura de un cáncer, de un determinado tipo de cáncer. Pues tendría que irme a hablar con determinados médicos, especialistas aquí en el Hospital Universitario de Ciudad Real o de vete tú a saber dónde, y explicarles, oye, en el hipotético caso que se descubriera un tipo de cura contra el cáncer tal, ¿cómo sería? Y esto es lo que normalmente se suele ver en pantalla. Pero porque yo quiero contar esa historia, ¿de acuerdo? No es la idea seleccionada, eso es otra cosa. La idea buscada es que quieres contarlo, pero puede ser que no sepas de ese tema y tienes que empaparte un poco de qué va esa temática, ¿vale? Esto sería el punto de partida principal. Se nos ha unido ahora mismo Andrés Amores. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Estamos hablando un poco de cómo crear nuestros propios proyectos. Ellos han adelantado un poquito los suyos. Cuéntanos un poco tú qué es lo que has hecho. Os estaba escuchando en el coche y más me ganas de quedarme, ¿eh? Muy interesante, de verdad. Y sobre todo esto, Miguel, las pautas de las ideas, también súper interesante. Y en tu caso, con el cortometraje de Sara, ¿tú lo dirigiste? El cortometraje de Sara fue, bueno, también está Santi aquí, pero fue un marrón gordo. Rodar en exteriores por primera vez. Además, la idea fue bastante ambiciosa. ¿Nos cuentas un poco cómo nació? Bueno, pues nació con una dinámica de clase en la que se escogía un guión de diversos que había para elegir y se seleccionaba un director. Y bueno, pues trabajamos sobre la idea de un guión que no era mío y al ser escogido yo director, pues trabajé sobre esa idea. A ver, que, como digo antes, con lo de la mano baja, a estos niveles, con el cine independiente, que es básicamente lo que estamos haciendo cuando no recibimos dinero de ninguna institución, ¿vale? O persona privada, en este caso también vosotros ponéis dinero a los proyectos, avituallamiento, comprar pues algún tipo de atrezo, cosas así, ¿vale? Se intenta hacer claro con que sea el gasto cero o muy cercano a cero, todo lo que se pueda. Pero eso tiene algo muy positivo, sí. Y es que a falta de dinero le das al coco. Y yo siempre os he dicho, mira, yo al principio me complicaba muchísimo con las películas de acción que yo he rodado, que si efectos especiales, persecuciones, con coches, no sé qué, romper cosas, y conforme vas haciendo películas te vas dando cuenta de que no es necesario eso para el tipo de historia que yo quiero contar. Intenta sustituirlo por otra cosa. Y creo que vosotros en Sara habéis utilizado muchas técnicas que han quedado muy bien. Lo cierto es que, a ver, yo para hacer mi primer corto pues tuve cosas muy fáciles como es el material de la escuela, porque obviamente tienes que tener cosas, porque, a ver, tú partes de que por supuesto se puede hacer con un móvil. Claro que se puede grabar con un móvil, pero tienes que saber manejar los elementos. El lenguaje visual. Tienes que saber manejar técnicamente una cámara y tienes que saber dónde colocar un foco. Entonces, ese fue el primer punto. Y el segundo punto desde aquí fue, claro, a Santi y a José Fer, que es un profesional, que fue mi director de fotografía y que me puso las cosas muy fáciles. Pero la experiencia fue genial y el corto está genial y le está yendo bien. ¿Se puede decir? Sí, claro. Pues va a Sitges. En la sección Brigadón. Así que genial. Gracias a Javier Perea, que siempre nos llama cada año para proponer ahí qué cortometrajes de la escuela llevamos. Y este año va Sara, de la promoción del año pasado. No sabía si se podía hablar. Y de este año Tarot, un cortometraje de terror. Bueno, ambos son de terror, uno terror psicológico, drama, y el otro es terror puro y duro. Y es que son las temáticas que le gusta a Javier que nosotros llevemos allí a Sitges. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de vosotros de poder colocar una banderita de la Escuela de Cine de Ciudad Real allí en Sitges. Yo creo que lo importante que hubo en Sara, y bueno, la verdad es que prácticamente en casi todo o en todos los proyectos en los que yo he participado, es el ambiente de trabajo.
y que nos... Curramos mucho, ¿eh? Nos retroalimentábamos, pero teníamos un ambiente buenísimo. Sí. A pesar del calor, estabais rodando en muy junio. a gusto. Y nos retroalimentábamos mucho entre unos y otros y salía a relucir esa creatividad que llevamos cada uno dentro. Y aprendes muchísimo viendo a otras personas contándote pues cosas que quizá a ti no se te han ocurrido en ese momento. De hecho, el guión, Andrés nos lo puede contar, el guión era totalmente distinto a lo que luego fue. En realidad fue cambiando, se fue modificando hasta que... Y no es porque... o sea, el guión era una historia que tuvimos que transformar, pero desde aquí hago un llamamiento y cuando esté liberado Sara, de verdad, meteos a verlo y comprobáis qué nivel de técnica tiene el corto. El nivel técnico del corto. El nivel técnico, sobre todo, es brutal. A mí me pareció brutal todo lo que se hizo. Había una cosa que me encantó muchísimo, es cuando sale corriendo con la cámara detrás de la protagonista, la transición. La sobreexposición. Sí, eso, la verdad es que José Feray me dejó bastante sorprendido y dije yo, pues muy buena solución. Porque hay mucha gente que coge, por ejemplo, un móvil, lo usa en modo automático, una cámara en modo automático, que por favor no lo hagáis nunca, ¿vale? Siempre en modo manual. Y claro, cuando tú pasas de una zona oscura a una zona clara, el móvil da como una especie de fogonazo. ¿Cómo solucionaron esto? Pues con 2 planos. Muy bien unidos y además casi al milímetro. Para el que no esté educado en este sentido y explicarlo de alguna forma, lo que se hizo fue un falso plano secuencia con 2 exposiciones distintas. Porque cuando tú grabas en interior tienes una iluminación y cuando pasas a exterior tienes otra. En teoría lo que tienes que hacer es exponer en los 2 sitios para que todo esté bien iluminado. Y lo que hicimos fue cortar justo el momento en el que salíamos de la casa porque la cámara se tomó demasiada luz. En ese momento cortamos y unimos la exposición que había afuera. Entonces, claro, si tú ves el corto, aparte de que no se nota el corte porque está muy bien hecho por José Fer, ya digo, otra vez, le da muchísima fluidez. No se nota que son 2 planos y siempre está bien iluminado el plano en todo su recorrido. Bueno, otra cosa con la que podemos hablar de cómo hacer cine en Ciudad Real, el tema de permisos. Pues está muy bien, ya hemos hablado de las ideas, has hecho tu guión, lo has escrito, pero luego a la hora de llevarlo a cabo dices, ¿dónde grabo esto? Porque está muy bien, empiezas a escribirlo y dices, en una casa, en un parque, en una dependencia que a lo mejor depende del ayuntamiento, en un parque, lo que sea. Y te das cuenta de que ahora tienes que buscar esos lugares, esos sets de rodaje. Puede ser que algunos lo puedas encontrar gracias al equipo que te ha rodeado. Y dices, pues mira, yo tengo una casa, podemos grabar en mi salón. En la calle, ¿puedes grabar en la calle? Sí, siempre y cuando no cortes el tráfico ni cortes el paso a nadie. Porque vosotros pensad, todos los turistas, la gente que viene turista a Ciudad Real está con el móvil y está grabando y haciendo fotografías. Y nadie se lo impide. ¿Por qué tú no podrías? Mientras no estés haciendo una ocupación de vía pública, puedes estar grabando sin ningún tipo de problema. Siempre y cuando no la líes, por supuesto, ¿vale? Sí ha habido ocasiones en las que yo he tenido que cortar 16 calles para hacer una persecución y ahí sí que tienes que hablar con la policía local, con el ayuntamiento y siempre con buenas maneras y llevando el guión en mano y lo que quieres hacer y explicándolo todo correctamente, ¿vale? No deberían ponerte ningún problema porque es que deben de ayudar. Si tú quieres hacer algo por la cultura de Ciudad Real que va a ser beneficio para todos y que esto en un futuro se puede hablar, porque, joder, tengo la suerte de contar con las primeras trilogías de acción que se ha rodado en Ciudad Real, y no poca, ¿eh? Son 6 horas de 3 películas, que se dice pronto, y además varias de ellas en Sitges, hemos ganado premios, hemos quedado finalistas, o sea, es una trilogía de la que estoy bastante orgulloso y que más de 600 personas han participado en total en estas 3 películas, porque he hecho hasta batallas medievales en la tercera. Claro, en un castillo medieval también tuve que pedir permiso, por lo tanto, que no se eche para atrás. Sí es verdad que a la hora de a día de hoy, cuando escribo un guión, sí que cuido mucho los lugares de rodaje. Y digo, a ver, ¿dónde puedo rodar donde no tenga que pedir permiso? Pero sí es verdad que hay sitios que las que a veces merece la pena. Por ejemplo, en el de Solo, tuvimos que grabar dentro del Hospital del Carmen. Y eso está abandonado, es un sitio peligroso, tuve que hacer el seguro de todos los actores, tuvimos que pedir permiso no solo a Diputación, sino también al SESCAM. O sea, fue una movida grande hasta que nos dieron el permiso. Pero lo conseguimos. Y tengo la suerte de ser la última persona que ha grabado allí y que tengo las últimas imágenes de ese sitio por dentro antes de que sea reconstruido, que de hecho ya está en reconstrucción.
También el antiguo casino de Ciudad Real, antes de que sea reconstruido, en su momento, tengo las últimas imágenes de ese sitio de cómo era por dentro con mi primer cortometraje. Así que, por lo tanto, cuando empecéis a escribir un guión podéis hacerlo de dos formas. Una, sin preocuparte, es decir, la historia tiene que imperar por encima de cómo luego vas a contarlo y cómo conseguir los sitios. Totalmente. O la segunda forma es, voy a escribirlo pensando en los lugares de pedir las mínimas cosas posibles. Sí es verdad que los cortometrajes amateur cuando empiezan los ves en las calles, en los parques, en tu casa, y esa sensación de amateur pues está ahí, ¿vale? Por lo tanto, ya decide tú cuál de las dos quieres hacer, ¿de acuerdo? En mi caso, con el corto de Desaparece, este corto que os comentaba que es homenaje a Méliès, toda la acción transcurre en un teatro. Es durante la función de este mago que os comentaba. Entonces yo necesitaba un escenario, necesitaba una especie, algo que simulara un teatro, cuanto menos, si no era un teatro real. Pues al hilo de lo que cuentas, yo escribí la historia sin preocuparme del lugar. El problema vino después, ¿no? Después dije, bueno, bien, ahora voy a buscar el lugar. ¿Dónde ruedo esto? Y tengo que agradecer muchísimo a la Diputación Provincial de Ciudad Real y en este caso, sobre todo, al director y subdirector de la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva, porque yo estuve en esa residencia universitaria y recordé que había un salón de actos que me vendría perfecto para lo que yo quería hacer. Entonces hablé con ellos, les envié un correo al director de la residencia, etcétera, y bueno, al final me trataron súper bien y me permitieron rodar allí sin ningún tipo de problema, todo muy bien, muy bien. Es importante, de verdad, ir con buenas formas, con buenas palabras a los sitios donde vas a ir, donde quieres rodar. Y que no te dé vergüenza pedirlo. Yo he rodado en el edificio diocesano de Ciudad Real. Y además que hace un rato me he encontrado a Miguel Ángel en la calle, viniendo para acá, en la calle Caballero. Hola, y se acuerda de mí. Y rodé en 2015. Y dice, joder, todavía se acuerda, ¿no? Y nos dejaron rodar en su despacho. Ni más ni menos una serie de ciencia ficción, la de Érase una vez en Steampunk. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos en Hablando en Cine. Ahora volvemos. Tu nieto jugando un partido, tu pareja recitando poesías, tu vecino hablando de videojuegos o tu compañera de trabajo sobre cine. Esto es Onda Metropolitana, donde oír a tu ciudad, una ciudad con radio propia. La radio más cercana, Onda Metropolitana 104.4, ondametropolitana.es. Hablando en Cine, un programa podcast, dirigido y presentado por la Escuela de Cine de Ciudad Real. Consejos, trucos, herramientas y todo sobre cómo hacer cine. Un programa cinematográfico. Conoce nuestra Escuela de Cine, búscanos en Google, Escuela de Cine de Ciudad Real. Muy buenas, otra vez estamos aquí en Hablando en Cine. Vamos a poneros un pequeño fragmento del cortometraje de 15 de Aston, vamos a escucharlo y ahora nos vas a contar un poquito más de él, ¿vale? No sé qué le pasará, pero nunca he visto tan serio a mi hermano. Espero que se le pase. Seguro que Laura te ha comido el coco. Desde que ha cambiado tanto esa chica, estás desequilibrado. No se llama Laura y no es una chica, y ella no es el puto poli. Puedes llegar ahora hasta tu meta. Y un mundo distinto que no lograste allá. Bueno, Aston, suena muy interesante, solo es un pequeño fragmento. Por favor, cuéntanos un poco tu paso por la escuela, porque supongo que te incentivó a luego llevar esto a cabo, supongo. Sí. Y fragmenta 15, ¿cómo empezaste? ¿Hasta qué has podido darle forma a la idea? ¿Cómo conformaste el equipo? ¿Quiénes son? ¿Y cuándo pretendes estrenarlo? Vale. Bueno, pues yo entré en la escuela en 2020 y bueno, pues fue ahí cuando me di cuenta al 100% de que el cine es a lo que me quería dedicar. Sí que es algo que siempre me había llamado mucho la atención,
pero hasta ese momento no dije, vale, esto es lo que yo quiero. Estaba bastante perdido y bueno, pues al fin encontré lo que quería hacer. Y me vino muy bien, evidentemente, porque empiezas a empaparte del tema desde dentro con los cortometrajes que hacíamos, las prácticas, el aprender cómo hacer un guión y tal, es algo muy importante, evidentemente, para poder hacer en un futuro tus propios proyectos. Y bueno, pues eso me vino estupendo, porque de ahí es de donde he sacado yo pues prácticamente toda la ¿Y antes de la información. escuela tenías algún contacto con el mundo del cine, aparte de ver películas? No, Nada, cero. nada. Que eso es muy importante. Una de las cosas que para hacer cine dices, ¿es necesario que yo haya visto cine? ¿O quiero contar una historia porque creo que es necesaria que la sociedad lo conozca? Totalmente. O sea, sí que es verdad que me pasa mucho que cuando le digo a alguien que me quiero dedicar al cine, empieza a hablarme de películas y de directores que son No tiene nada que ver. míticos, pero no tengo ni idea. Lo siento, soy un inculto. Pero... Eso lo dije el primer día. Está muy bien saber de cine, pero saber hacer cine es otra cosa. Tú eso díselo así a la gente que te lo diga. Me parece muy bien que te conozca hasta el apuntador. Dice, pero ¿sabes lo que es un plano, por ejemplo, un plano panorámico? Se lo dice. O un plano objetual. ¿Sabes? El lenguaje audiovisual hay que dominarlo. Eso está claro. Y entonces, después de la escuela, decidiste montar tu proyecto. Sí. ¿Por qué? Pues mira, yo la verdad que, bueno, estaba esperando como el momento perfecto para empezar a hacer algo en cuanto al mundo audiovisual y no sé, o sea, estaba como estancado porque no sabía cuándo era ese momento, no sabía cuándo era que se suponía que lo debía de hacer. Entonces, la idea surgió muy random, digamos, porque yo estaba en la cocina en mi casa, estaba escuchando música y me saltó una canción que es de mi infancia, que es Está pasando noviembre, de Los Ramazzotti. Y bueno, pues la historia es pues una historia triste, ¿no? Y de ahí yo me empecé a montar una paranoia de esto que tú estás escuchando una canción y te montas una película en base a esa canción en tu cabeza. Pues fue literalmente eso. Y decidí escribirlo como una idea. Yo iba apuntando ideas, pero las apuntaba simplemente por tenerlas ahí. No iba Sí, con posibles intención. escenas o Claro, personajes. efectivamente. ¿Qué pasa? Que unos meses después, en diciembre de 2022, yo dije, vale, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algún proyecto, porque necesito hacerlo, porque es algo que me gusta. Y bueno, pues estructuré lo mejor posible la idea de lo que quería hacer, el corto y tal, y empecé a buscar gente por Instagram. Y el 7 de diciembre hicimos el casting presencial. Agradecimiento importante a la Escuela de Cine, porque nos dejó hacer el casting en una de sus aulas y además nos prestó prácticamente todo el equipo. El Centro de Estudios Educate también, que fue el que se prestó También. realmente las instalaciones. Y bueno, pues eso, hicimos el casting y en menos de un mes ya teníamos todo prácticamente. Faltaban algunas personas de equipo, algún actor y tal, pero fue todo rodado para ser en Ciudad Real, que era lo que a mí me sorprendió. O sea, guau, en Ciudad Real hay gente y gente que le gusta el cine. Y bueno, pues el 4 de enero rodamos el primer día. Navidades, me acuerdo, ¿verdad? Sí. Y luego en abril, siempre me confundo con el día, pero creo que fue el 7 y el 8 de abril, fueron los 2 últimos días de rodaje. Fue muy poquito tiempo de rodaje realmente. Y bueno, pues salió todo bastante bien, teniendo en cuenta que nadie es experto, nadie del equipo es experto. Hay gente que sí que tenía algo de experiencia, pero prácticamente nadie había hecho ningún proyecto antes ni nada. Y no sé, el resultado yo creo que va a ser bastante guay. ¿Habéis tenido gente en el elenco? ¿Te refieres a que nunca había hecho nada? Y de equipo técnico. ¿Y qué tal han funcionado? ¿Bien? Muy bien, la verdad, muy bien. De hecho, hay actores, todos los actores son maravillosos, pero hay actores que llegan al corazón. Y bueno, cuando salga el corto lo veréis. ¿Cuándo más o menos? Porque el rodado está terminado, ¿no? Sí. ¿El montaje cómo va?
la fase de postproducción? Pues tenemos alrededor de 1/3 del corto. Es cortito. ¿Cuánto va a durar más o menos? Pues a ver, el corto es tipo videoclip, pero tiene 2 diálogos, uno al principio y otro entre medias. Entonces, solo la parte de la música son unos 4 minutos. Añádele alrededor de 2 minutos por cada diálogo, el principal a lo mejor algún minuto más. Una composición interesante, tipo videoclip. Sí. Claro, es que está basado en esta canción que os he dicho, entonces literalmente cada frase de la canción está descrita con una escena. O sea, son escenas muy cortas, muy seguidas. Y bueno, pues no tenemos todavía fechas, pero va avanzando por fin el montaje y pues... Sí que tendréis que poneros una fecha aproximada, más o menos, sí, para que no devalúe el esfuerzo de trabajo, que el verano es muy pesado. Sí. Yo creo que para septiembre puede estar. Además, tenemos pensado hacer una cosa, si se puede, bastante... Una premiere. Sí. Tenemos pensado... A mí me encantaría hacer una premiere. No lo sé. En los cines ya sabes que puedo echaros una mano. Está bien saberlo, porque sería maravilloso. Pero sí, he pensado, bueno, ya lo digo, hacer una premiere antes de estrenarlo públicamente, que lo subiría a YouTube. Y bueno, más que nada para como tener un contacto con la gente que vaya a ver el corto y hay gente poder que explicar... ahora hace premiers por Twitch, estrenan cortometrajes, no sé si los conocíais esto, lo hacen por Twitch antes para ver una valoración, es una especie de pase privado, no sé si eso se podrá hacer, porque no manejo todavía mucho Twitch, pero quizás podías planteártelo a nivel mundial. Porque creo que es un tema muy interesante y que puedes tener muy buena repercusión en una premiere. Lo que pasa que yo el Twitch no lo manejo, no de coña, y me gusta más eso de que sea presencial. Sí, aunque venga menos gente, evidentemente, porque no es Madrid, hay bastante menos gente en Ciudad Real, pero no sé, me gusta mucho la idea de poder hacerlo presencial y poder dar como un contexto de cómo nació la idea. Y tal, para que la gente sepa que lo que está viendo es una realidad, que es un cortometraje, es ficticio, pero la historia de detrás le da peso a la idea que se estrene en una sala donde la gente llega y se sienta. Tiene que salir de su casa hechamente a ir a verte. Claro. Imaginaos cuando empecé yo en 2007 que, claro, plataformas como YouTube eso existían, pero no lo que es a día de hoy. O sea, mi ventana al mundo era estrenarlo en los cines, que por suerte siempre lo he podido hacer. Luego ya cuando se subía a YouTube eso ya era otra cosa. Pero las facilidades que hay a día de hoy para poder mostrar tu trabajo es totalmente increíble. Santi, tú estuviste en este proyecto. ¿Qué nos puedes contar? Sí, yo participé como actor en el proyecto y bueno, pues como decía antes, fue un trabajo muy chulo en el sentido de que estuvimos muy a gusto con el rodaje. Aston nos daba unas pautas muy claras de lo que quería, lo que teníamos que hacer y vamos, fue un gustazo trabajar con ellos. Yo opino como Aston, va a ser un corto muy, muy, muy chulo y creo que va a gustar mucho. Muy bien. Bueno, Aston, pues espero que esto haya sido una ventana para ti, gracias a Onda Metropolitana, que nos ofrece esta oportunidad, esta gran oportunidad, que os digo que ojalá yo hubiera tenido yo esto al principio. Así que te deseo lo mejor a ti y a tu equipo y, por supuesto, te daremos publicidad con el cortometraje y te ayudaremos en todo lo posible. Una cosa, agradecer también a mi codirectora y co-guionista, que no fue todo el trabajo mío, y a todo el equipo, evidentemente, pero mención especial a Marta Burgos. Antigua alumna también. Sí, de hecho la conocí allí. Y bueno, a todo el equipo. Todo queda en familia. Sí. Y es lo mejor, lo que os he dicho antes, rodearte de buena gente y que se empape de tu entusiasmo. A ver, algunas pautas que, según vuestro entender, que habéis hecho cortometrajes aquí en Ciudad Real, ¿con qué otras dificultades podéis hablar para que los oyentes puedan decir cómo enfrentarme a esto? Andrés, ¿qué nos puedes contar tú? ¿O qué crees que, o a lo mejor lánzame una pregunta, a lo mejor yo te la puedo responder, o yo qué sé? Yo pienso que lo principal es tener claro que tu idea sea factible y sea posible llevarla en el entorno en el que estás y darle voz.
Me refiero a que no puedes empezar haciendo una peli de alienígenas o si lo haces probablemente no va a quedar como tú quieres. ¿Tú te acuerdas lo que os dije cuando empezamos en clase? Dijo, vamos a escribir un guión. Y os dije, el presupuesto es 0. Claro, claro. Contar con que el presupuesto es 0. Entonces ahí ya tienes que contar de historia. ¿Puedes contar una historia de alienígenas con coste 0? Podrías, pero... Podrías. Claro, tienes que agudizar mucho el ingenio. Ahí está. Pero lo más probable es que si quieres hacer una cosa que no es posible en tu entorno y quieres dar un salto demasiado rápido, probablemente te salga peor. Hay una cosa que cuando metemos historia de ciencia ficción tenemos efectos visuales y efectos mecánicos. Los efectos mecánicos son los que se hacen in situ en los rodajes, por ejemplo, una explosión, que salte sangre o que escupamos sangre de la boca, ¿vale? Y luego tenemos disparos, por ejemplo, los muzzle flash, que eso se hace con ordenador, por ejemplo, o que te caiga encima un meteorito, o una explosión que no puedas controlar y dices, esto lo hacemos luego por ordenador. Que ahora con la IA podemos generar imágenes que, oye, pues esto también puede ayudar a muchos creadores de contenido. Pues por eso yo siempre os decía, imaginar que tenéis presupuesto 0 y no tenéis efectos visuales. ¿Cómo haríais una película de alienígenas a día de hoy? Os lanzo la pregunta. ¿Cómo lo haríais? Sin poder crear un monstruo. Con mucho maquillaje. ¿Con mucho maquillaje? Sin enseñarlo. Imagínate que también hemos visto maquillaje de efectos visuales en clase, cómo tratar el látex, hemos visto la sangre artificial, cómo funciona, pero tampoco tienes eso. ¿Cómo lo harías? Sin enseñarlo. Sin enseñarlo. ¿Quién hacía eso? ¿Os acordáis? Alfred Hitchcock, por ejemplo, fuera de plano, se mostraba a través de un sonido, por ejemplo, el sonido diegético, ¿vale? El que está fuera del plano, una sombra que aparece. Todos esos son efectos sencillos, mecánicos, que puedes utilizar in situ y que te dan un resultado, pues oye, para un cortometraje en el que muestras una alienígena que aparece en último momento, pues te puede ayudar. Lo que también es muy importante y sí es cierto, es una cosa que con el corto de Aston se pone a la palestra, y es que no hay excusas, que lo hagas, que te busques los medios y lo hagas, que si quieres hacer algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque sería muy fácil poner la excusa de que si a ti de verdad lo que te apetece es hacer una peli de alienígenas, no hay alienígenas, no va a venir un alien a hacer un casting, pero si quieres buscar los medios y te propones hacerlo, seguro que los encuentras. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, para el corto de Desaparece, me encontré con una situación un pelín complicada en cuanto a la gente que yo necesitaba para el corto. Yo, actores, necesitaba 2 actores, que son el mago y la ayudante del mago, pero necesitaba mucha figuración, porque era una actuación, era un teatro. Había que llenar las filas. Había que llenar las filas. Claro. Yo me encontré con la situación de que tuve menos figuración de la que yo me esperaba, y además el mismo día de rodaje me falló gente de la figuración. Entonces me encontré con que no podía llenar ese teatro. Y bueno, para solucionar esto, pues 2 cosas. No dejé de rodarlo por eso. Simplemente pues lo traté de modo que fuera el protagonista, el mago, fuera como su primera actuación. Lo traté como si fuera una primera actuación, novel, tienes poca gente, estás empezando. De hecho, nada más empezar el corto se ve como el mago está tras bambalinas, muy nervioso, precisamente por eso, porque es su primera actuación. Y luego, pues intentar minimizar al máximo posible los planos donde se viera filas vacías, butacas vacías. No puedes evitar que se vean, pero intentar minimizarlo lo máximo posible. Hay determinados tipos de plano y objetivos con los que puede parecer que esto lo usan mucho los mitis políticos cuando hacen las entrevistas, pues ahora que lo estamos viendo, ¿no? Con las elecciones, para parecer que está muy lleno. Claro. Vale, pero creo que tú lo resolviste muy bien, perfectamente con lo que has dicho, porque hay situaciones que se tienen que resolver in situ en el rodaje. Eso es. Y ya está, y no te queda otra. Y si viene gente y te aconseja cosas, ten en cuenta que estás haciéndolo por amor al arte y no por decir a alguien no. Escucha lo que te está diciendo, porque a lo mejor te está ofreciendo una muy buena idea. Claro. Dices, acepto tu consejo o vamos a tenerlo en consideración. ¿Vale? Es decir, no puedes ser un director de mano férrea y decir, aquí se hace lo que digo yo. No, tú estás para dirigir y te rodeas de gente que te ayuda. Por lo tanto, déjate ayudar. ¿Vale? Claro, en este caso, precisamente, como tú dices, pues yo me dejé también asesorar, aparte de
mis propias ideas, también me daba ideas la persona que estuvo conmigo de cámara. En este sentido fue Pablo Parra, otro antiguo alumno de la escuela. Máquina, Pablo. Sí, totalmente. Y fue mi cámara y me iba diciendo, mira Santi, este plano, mira cómo se ve, aquí quizá podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y bueno, el único problema que tuvimos al final, porque todo eso lo solucionamos, fue que se nos alargó más el rodaje de lo que esperábamos, pero conseguimos sacar el corto adelante y creo que con muy buen resultado. Y gracias a la banda sonora de Jesús Carlos, alucinante. ¿Lo tienes subido a YouTube? Todavía no lo he abierto porque como he estado mirando presentando festivales y tal, no lo he abierto, pero lo voy a abrir en breve. Vale, pues es muy interesante lo que dice porque claro, el ingenio tiene que estar, pero el ingenio se agudiza a través del conocimiento. Entonces, claro, conoces algo del lenguaje audiovisual, pues tú sabes cómo tú puedes hacer que algo que no está parezca que está. Pero claro, tienes que tener primero el conocimiento, tienes que estar formado. Sí, que al fin y al cabo el cine es un engaño, entre comillas. Claro, claro. Tienes que hacer que los espectadores se lo crean, lo que estás contando. Y una historia mal contada mediante planos y ángulos puede dar a entender todo lo contrario. Todo lo contrario, efectivamente. Hay una cosa que yo no me di cuenta cuando hice mi primer proyecto, que era la banda sonora. Que por eso, Jesús, quiero que nos hables un poco de esto. Yo cuando tuve la película montada dije, arrea, ¿y ahora de dónde saco la banda sonora? Pues ahí cometí un grandísimo error. Que luego en producciones posteriores ya sí me rodeé de gente que hacía la banda sonora, que a todos y a cada uno de ellos les mando un fuerte abrazo. A Javier, a Justo, a Rimban Brothers, bueno, Incautos, a los 3 hermanos, que les mando un fuertísimo abrazo desde aquí, porque todos ellos nos han hecho la banda sonora de todas las películas sin pedirnos nada a cambio. Y hasta algunos de ellos han llegado al Festival de América, el de Howard Shore, que tiene un festival propio. Hasta ha habido bandas sonoras nominadas de mis películas allí. O sea, me siento súper orgulloso porque ese es su trabajo y ellos han sabido moverlo. O sea, genial. Howard Shore es el compositor de El Señor de los Anillos, o sea, de la banda sonora. Tiene su propio festival de música y ahí de Ciudad Real ya hay varios compositores que han quedado finalistas de Ciudad Real, Así que Jesús, tú como especialista en bandas sonoras, ¿qué podrías recomendar a la gente? O sea, porque tú, por ejemplo, ya has hecho varias de los cortometrajes de la escuela. Creo que estás haciendo ahora otra, que estuvimos hablando el otro día en el programa. ¿Qué puedes recomendar a la gente que no tenga ni idea de bandas sonoras? ¿Cómo puedes solventar este problema? Realmente te tienes que empapar de la gente que... O sea, te tienes que acercar dentro del mundo de la música, un poquito. O sea, te tienes que rodear de gente que diga, conozco a un guitarrista, conozco a alguien que esté dentro del mundo. Si haces un cortometraje pensando en este caso, por ejemplo, el tuyo, no sé si vas a usar la canción oficial. ¿Vas a usar la canción oficial? No, es una versión. Claro, ese tipo de cosas son importantes porque mucha gente que voy a hacer un corto o voy a hacer una película, de repente estás usando una banda sonora que tiene derechos de autor. Entonces ahí te vas a pegar un tortazo. Bueno, una breve apunte. ¿Puedes usar canciones que ya existen en tus cortometrajes y subirlas a YouTube? Sí. Sí puedes, pero el problema es que no vas a monetizar y encima le vas a monetizar a esa persona. Exacto. Y va a imperar el sonido antes que la imagen, porque la imagen es tuya. Pero como el sonido es de esa persona, tu imagen ya no vale nada. Aquí YouTube quizás debería llegar a un acuerdo como 50-50 o algo así, porque al fin y al cabo estás usando su música para un proyecto audiovisual. Dice, joder, pues que no, la parte visual es mía. Realmente para ese tipo de cosas es mejor llegar a un acuerdo con el artista. También. Pues si llegas a un acuerdo con el artista... No tengáis miedo a preguntarles. Ya no vas a tener tanto problema. Porque tú ahora mismo quieres usar una canción de un artista que, a ver, pues obviamente no vas a coger una canción de, voy a usar la canción de Hans Zimmer y le voy a pedir permiso. Pues lo mismo no te hace ni puñetero caso. ¿Tú haces cover? Yo sí. ¿Y te has encontrado con algún problema de este tipo? Sí. ¿Cómo cuáles? Los strikes. No puedes monetizarlo. No, porque gracias a que... ¿No puedes monetizarlo? No puedo monetizarlo, ¿vale? Pero sin embargo sí que puedo subirlo sin tener un strike como tal. O sea, a mí me dan una reclamación de derechos de autor, ¿vale? El dinero que yo estoy ganando con esa canción va a ir para el autor, pero mi vídeo puede ser reproducido perfectamente. Pero aunque hayas hecho un cover. Aunque hayas hecho un cover. Eso es un win-win para YouTube total. Sí. O sea, básicamente tú estás trabajando gratis para YouTube. Si es un cover, sí. Ahora, otra cosa ya sería que ahora ya lo estoy empezando a hacer porque es mejor,
me he metido en una discográfica, ¿vale? Yo subo mis covers ahí, declaro que es una cover, ¿vale? Que está producida por mí, ¿vale? Yo tengo que pagar los derechos de haber usado una canción oficial para hacer mi versión, que en este caso creo que eran unos 12 euros al año, o sea que no es nada realmente. Y entonces ya sí que puedo cobrar tanto en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos mis covers, por mucho que tengan derechos de autor, automáticamente yo puedo reclamar que la canción es mía y me los quitan. Eso cuando subes el proyecto a YouTube puedes poner el tipo de derecho de autor que tienes, exacto. ¿verdad? Ahí está. Vale, para finalizar vamos a hablar de 2 últimas cosas. Una de las preguntas de los oyentes, rápidamente, vamos a contestar cada uno. Y otra cosa que os quería comentar, porque como veis, crear cine en 1 hora no se puede hablar de todo. Iremos fragmentando esto en varios episodios, ¿de acuerdo? Trayendo gente, especialistas, fotógrafos, también traeremos a Stun, cómo se hacen coreografías de combate, etcétera. Y quería deciros algo que acaba de decir él, que es, ¿tú haces esto buscando dinero? Es decir, ¿haces un proyecto audiovisual con un fin, decir, yo tengo que sacar dinero y tal? A ver, primero, yo ya a día de hoy me lo tomo como un trabajo, que para eso tengo la escuela de cine, pero cuando comencé era un hobby para mí, que lo sigue siendo a día de hoy, y los proyectos que sigo haciendo, hasta el día de mañana que me llegue, ojalá, una idea propuesta, ¿vale? Desde entonces yo lo sigo haciendo como un proyecto audiovisual para mí, y para mi gente, y porque yo quiero. No puedes intentar decir, voy a sacar dinero de esto. No lo hagas así. Porque entonces va a haber malos rollos, no pagas a nadie, la gente te puede fallar, que ha pasado, ha habido que echar actores de tus proyectos, cambiar cosas, finales, o sea, hay un montón de movidas que cuando no hay dinero de por medio te tienes que arriesgar. Y por supuesto, otra parte importante es que muchas veces vas a intentar tirar la toalla, decir, me estoy metiendo en un embolado muy grande, por mucha gente que te ayude, familiares, amigos, que sí, que están sus palabras y tal, pero nadie sabe lo que es llevar este proyecto a cabo, sobre todo, por ejemplo, en mis películas, yo tardaba 1 año en hacerlas. O sea, yo iba película por año y entre medias cortometrajes. Era una locura. Era más joven, tenía mucho más tiempo, ahora ya mi ritmo ha bajado, soy padre de familia, volveré, no os preocupéis, a hacer proyectos, pero tened esto en cuenta, que os tenéis que levantar del suelo vosotros y recoger la toalla vosotros. Nadie va a venir a cogerte la toalla y decirle, toma, aquí la tienes. No, tenéis que ser fuertes de mente y decir, sigo con esto adelante porque yo quiero contar esta historia y porque me apetece. ¿De acuerdo? Ese es el gran consejo que os puedo dar, ¿vale? Vamos a pasar a unas preguntas de los oyentes que nos están haciendo por aquí para terminar y nos preguntan por aquí, ¿qué película os hizo empezar a amar el cine? ¿Empiezas tú, Astor? Vamos así en fila, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué película te hizo amar el cine? Pues no tengo una película como tal, la verdad. O una serie, pues puede ser una serie. Tampoco. Tampoco. U otro corto, que hay cortometrajes por ahí que llegan a la patata. No hay ningún proyecto como tal, pero sí que es verdad que proyectos, yo que sé, por ejemplo, Megalodón me parece un peliculón enorme. La segunda se estrena el mes que viene y tengo que ir a verla al cine también. Bueno, el cine de monstruos gigantes me encanta. Y no sé, para mí es un peliculón y sí que es como que me gustaría poder llegar a hacer... ¿Películas así? Sí. Vaya. Desde 15 a Megalodón 3. Espero poder verte así. Yo lo firmo, yo lo firmo, ojalá. Jesús. Tú protagonista. Para adelante. Yo realmente empecé con series. O sea, a mí desde chico dibujos animados. O sea, yo de los dibujos animados empecé a dibujar. Después de dibujar dije, me gustaría animación. Ya me gustaba la música. De repente me empezaron a encantar las bandas sonoras, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que ya llegó el cine, me empecé a pecar en el cine. No hay una película en concreta como tal, pero sí es verdad que sobre el 2011, 2012. ¿De cuándo es la película de origen? 2012, me parece. 2012, ¿verdad? Me flipó. Sí, tiene más de 10 años, sí. Me flipó. Tanto eso como la trilogía del Caballero Oscuro. Y dije, la acción. Entonces yo cine de acción es lo que más me flipa. Entonces yo diría que por ahí me podría mover yo. ¿Santi? En mi caso, bueno, yo de siempre me ha gustado. He visto mucho material audiovisual, he visto mucho cine, muchas series. Pero yo creo que si tuviera que elegir y decir una... para contestar esta pregunta sería El Club de los Poetas Muertos. Gran película. Cuando vi esa película cambió algo. Yo no sé, me afectó de una manera que hasta entonces creo que no me había afectado el cine. A raíz de esa película, muchas más. No quiero decir que sea la única, pero digamos que pudo ser esa el punto de inflexión. Andrés.
Pues yo creo que cada vez que me preguntan esto digo una distinta. Bueno, que no tiene por qué ser una, claro, es muy difícil, ¿eh? Pero ahora mismo se me viene a la cabeza Minority Report. Porque yo creo que fue la primera vez que fui consciente de que se habían pasado 40 minutos de película y yo me encontraba a mí mismo disfrutando muchísimo y diciendo, ¿qué acaba de pasar? O sea, ¿por qué estoy tan bien? Y era como la primera vez que yo me planteaba qué era lo que pasaba por lo que a mí me había hecho pasarlo tan bien. Qué era lo que estaba pasando, porque recuerdo, quien haya visto Minority Report, hay una escena con una bola en la que Tom Cruise empieza a pelear con ella y pasan a la bañera, en fin, que la escena dura como 10 minutos y yo no estaba percibiendo el tiempo que estaba pasando. O sea, y creo que esa fue la primera vez que fui consciente de que algo había detrás. En mi caso, aunque mucha gente se piensa que Jurassic Park, porque ya comencé con esto en el año 95, pues no, mucho antes, porque yo de pequeño me montaba unas historias con los Legos, con monstruos, con muñecos de todo tipo, me montaba una película de acción. ¿Por qué? Porque veía mucho las películas de Harry Harryhausen. Tengo a día de hoy una colección tremenda en DVD sobre él, de su ciclo de cine, de su tipo de cine, de cómo lo hacía, porque además inventó un tipo de cámara para poder recrear esos monstruos de tiempos remotos. Los ovnis invaden la Tierra, o sea, es que hace 10 millones de años, o sea, un montón de películas que están genial. Y esa fue la que realmente fue mi primera toma de contacto con me encanta el cine y yo quiero hacer algo así. Otra pregunta que nos hacen, para terminar, ¿qué herramientas recomendáis para aquellas personas que no tengan muchos medios o conocimientos? Empiezo yo con una. El CELT, para escribir guiones. CELTX. Si no sabes escribir guiones, esto lo puedes encontrar online. Te metes y ahí tienes, vamos, lo tienes todo súper estructurado. Te dice encabezado de escena, descripción, guión de lo que hablan los personajes, todo lo tienes ahí estructurado. Y además lo puedes saber, se guarda en una nube, lo puedes escribir desde el móvil, en tu portátil que vas en el AVE o te vas a la playa, en cualquier momento puedes acceder a tu proyecto. Y esa es la herramienta que os puedo recomendar, muy facilita para empezar a escribir tu guión si no lo conoces. ¿Qué otra cosa os puedes recomendar tú tras tu experiencia? ¿Con qué deberían empezar? Pues, a ver, sí que es verdad que ahora mismo no se me ocurre nada, porque... Por ejemplo, algo que tú no tenías y que has tenido que conseguir. Hombre, pues material. Uno, venga, háblame de uno. Una cámara. Una cámara, imprescindible, por supuesto. Pero claro, tú no querías grabarlo con móviles. Me parecía un poco complicado. ¿Complicado? Porque se necesitaba más de una cámara. Uh-huh. Y no sé, quería hacerlo lo mejor posible, que tuviera bastante calidad. Uh-huh. Ya que... Hacerte con una cámara, pues sería lo mejor. Sí. Que para eso está la escuela de cine. Si alguien nos está escuchando y alguna vez necesitáis ayuda de la escuela de cine, para eso está. Siempre y cuando lleguemos a un acuerdo. Jesús. A ver, yo creo que en el tema de electrónico te podrías tirar a lo mejor en postproducción para editar Sony Vegas o Premiere. Creo que son los dos mejores programas que hay para ese tipo de cosas. Sony Vegas muy intuitivo. Sí. El Premiere me parece un poquito más complicado, pero también está muy bien. Más profesional. Sí. También está el DaVinci Resolve, que es gratuito. También. ¿Vale? Pero sí que recomiendo a la gente que lo esté escuchando que se vea por lo menos un tutorial. Tenéis por ahí, hay un vídeo concreto que pone 5 trucos para hacer efectos visuales con DaVinci. Y oye, gratuito, ahí lo tenéis. Sony Vegas y Adobe Premiere son de pago, pero bueno, tenéis el DaVinci, podéis probarlo, que no os dé miedo, tenéis que intentarlo. ¿Santi? Bueno, pues yo diría, va relacionado con la respuesta de Aston, pero yo sí que pondría un móvil como cámara. No tienes medios, no tienes muchos conocimientos. Yo creo que para aprender, aparte de formarte, que lo puedes hacer a través de la escuela de cine o incluso de una manera autodidacta, lo mejor es ir haciendo cosas, ir empezando poco a poco, una cosa detrás de otra, y a base de hacer... Ensayo y error. Efectivamente, a base de hacer vas a aprender mucho. Evidentemente necesitas ese apoyo de conocimiento, pero con un móvil, hoy en día, con las cámaras que traen los móviles, con un móvil, un par de aplicaciones en el móvil para tema de montaje, para tema de mejorar ciertos parámetros de la cámara, muy sencillitos de utilizar, es suficiente. ¿Y Andrés? Pues yo quiero decir la cámara, porque
tienes que aprender a narrar con la cámara, tarde o temprano. Aunque puedes manejar el móvil, pero es que la cámara te da muchísimas cosas, porque al final tú narras con los objetivos, tú narras con el formato, entonces todo eso te lo da la cámara. Y claro, por supuesto, aprender a manejarla. Pero yo siempre hago un símil que digo, cualquier persona tiene un móvil, puede hacer fotografías, puede grabar, pero es como, por ejemplo, Stephen King. ¿Qué pasa? ¿Que tiene un Word mejor que otro autor? No, escriben igual. Lo importante es la persona que esté detrás para idearlo y llevarlo a la pantalla. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber venido hoy. Nos despedimos de otro programa más. Apagamos luces, apagamos la cámara, nos despedimos. Gracias a Onda Metropolitana por darnos esta otra gran oportunidad y hasta el próximo programa, chicos. Muchas gracias, Onda Metropolitana. Oyente a oyente, programa a programa y podcast a podcast. Esto es Onda Metropolitana, una radio cercana, la radio local de Ciudad Real, en el 104.4 y en ondametropolitana.es.